Les invito a que inclinen su rostro, hermanos, y oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la bendición de ser tus hijos, de poder tener la plena confianza y seguridad, Señor, que tú nos has tomado en tus manos. Y que ahora, Padre, podemos decir gracias porque si tú vienes en este momento, nosotros nos iríamos contigo como está establecido en tu palabra. Ayúdanos a conservar, Padre Santo, esa misma fe hasta el final de nuestros días. Gracias, Padre, por ese sacrificio, pero hoy, Señor, queremos hablar del nacimiento, de esa profecía, Señor, que se cumplió en ese personaje tan importante como es nuestro Señor Jesús. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a entenderlo y comprenderlo, pero también, Señor, que penetres en nuestro corazón para poderlo vivir. Muchas gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que mencionamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creo que debería llevarnos, hermanos, a recordar su gloria, ese significado, hermanos, de la obra redentora de nuestro Señor. En estas épocas de Navidad, cuando sus adornos de colores, como los que estamos viendo acá, ¿verdad?, alusivos y preparados para esta ocasión, también la comida, por ejemplo, los regalos que con especial esmero las gentes pueden hacer en este tiempo de Navidad, nos hacen recordar ese momento tan especial. Pero muchas veces, hermanos, se tiende a olvidar el objetivo principal de la verdadera Navidad. Usted estará de acuerdo conmigo que esto, pues realmente, como lo hemos explicado, lo hemos enseñado a la luz de la palabra, no es el mes que anunció el ángel, mucho menos el día, porque sacando, hermanos, cuentas, ¿verdad?, o conclusiones, el sexto mes que anunció Lucas y Mateo equivalen, hermanos, al inicio de la gestación del embarazo de la Virgen María, y que teniendo en cuenta, ¿verdad?, que un embarazo dura 9 meses, por lo tanto no hay ninguna coincidencia en todo lo que se nos había enseñado o se sigue enseñando. Pero lo que sí queremos entender y saber, y lo que sí estamos seguros, hermanos, que sucedió, ¿verdad?, el cumplimiento de esa promesa del Mesías Redentor de la humanidad. Texto habla, hermanos, del sexto mes, habla del ángel Gabriel, habla de la orden de Dios y habla precisamente de una ciudad. Una ciudad, por supuesto, específica o especial. Pero surge una pregunta aquí, hermanos. ¿Qué relación tienen todas estas cosas o esta promesa con Él, o sea, con Dios, con Jesús? Porque si hemos de entender, hermanos, que Nazaret, un oscuro poblado a unos 112 kilómetros al norte de Jerusalén, fue un lugar, hermanos, de baja reputación, nunca mencionado en el Antiguo Testamento. Algunos han sugerido que Nazareno, como vimos en el texto, es una palabra hebrea para referirse, hermanos, a un vástago, como lo enseña Isaías 11:1. Cuando dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y esto nos manda, por supuesto, a revisar Apocalipsis 5:5, lo que vimos, hermanos, ¿verdad?, el león de Judá y la raíz de David.
¿Qué entendemos o qué comprendemos aquí, hermanos? Vamos a ver la importancia de la promesa. Como inciso A, una virgen, ¿sí? La importancia de su nacimiento virginal no pudo subrayarse, hermanos, con exagerada relevancia, o sea, no tuvo tanta importancia para la gente de su época. No se le anticipó, hermanos, como ahora en la actualidad. Como ustedes y yo nos preparamos cuando nacieron nuestros hijos, ¿verdad? Con un cunero, con ropa elegante, los mejores talcos, o tal vez el aceite Menen, ¿verdad?, que utilizaron algunos de nuestros hijos. No, hermanos. No se pudo, hermanos, y no tuvo la oportunidad del Señor Jesús de usar todos esos elementos que hoy en día, hermanos, son factibles para el bebé que viene o que se espera. Sin embargo, entendemos, hermanos, que sí lo esperaban unos brazos unos brazos cariñosos, unos brazos amorosos de un papá y de una mamá, que lo esperaban con ansia, hermanos, que llegara a este mundo. Una visión correcta de su encarnación depende, hermanos, de esa gran verdad. Donde tuvo lugar, dice la palabra, un pesebre. Usted puede imaginarse, hermanos, el sentido o el significado de ese lugar. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, para esperar a nuestros hijos, pues quisiéramos que todo lo obtuvieran? Inclusive, hermanos, contratamos a hospitales particulares donde podemos asegurar que tendrá la mejor atención. Pero Jesús no, hermanos. Pero tanto Lucas como Mateo, hermanos, hacen esa afirmación sin equivocarse. María era una muchacha que estaba, hermanos, sujeta a la voluntad de Dios, que estaba sometida, hermanos, a ese enfoque, ¿verdad?, de agradar a Dios. Su vientre, hermanos, era puro y perfecto. No había sido, hermanos, ultrajado ni nada por el estilo. No era para menos, hermanos. Dios no pudo haber ocupado otro vientre como el de María por verla una mujer de acuerdo, hermanos, a la voluntad de Dios. Tú serás bendita, dice la palabra, entre todas las mujeres. ¿Se da cuenta? Algunos estudiosos, hermanos, están en desacuerdo en cuanto a que si él tenía, hermanos, al término de virgen o doncella, pero Mateo utiliza, hermanos, la escritura, la Septuaginta, para dejar claro que se trató de una virgen, hermanos. Y debemos de aclarar aquí que ella solamente fue receptora y no dispensadora de la gracia divina. Solamente, hermanos, solamente dio su vida para que el Mesías pudiera venir a este mundo. La importancia, hermanos, de esa promesa queda claro, hermanos, en un personaje importante que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué dice el texto? Si regresamos tantito al texto que estamos considerando, dice que el vientre, hermanos, de María iba a ser ocupada no por un ser humano, sino por ¿quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo te tomará y concebirás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. El Espíritu Santo realizó la concepción a través de medios sobrenaturales que hasta ahora, hermanos, no podemos entenderlo cómo es que sucedió.
Y por ahí sacan algunos asuntos, como algunos memes y como algunos chuscos o como algunos relajos sobre este asunto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo actuó, hermanos, en ese sentido. No la clase de cohabitación, hermanos, entre seres humanos. María preguntó: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El sentido, hermanos, conyugal de María, entendido, hermanos, o entendió que el ángel hacía referencia a una concepción, ¿verdad?, inmediata. Porque María y José, hermanos, dice la Escritura que apenas estaban a la mitad de un largo proceso de desposorio o un periodo de compromiso. Aunque era legal, hermanos, el compromiso de esposo y esposa, sin embargo, no se había llegado al contacto físico. José no había tocado a María. Por eso se considera la palabra clave virgen, porque no había, hermanos, un roce físico entre un hombre y una mujer. Y José, hermanos, consideraba que el divorcio solo se daba por causa del adulterio. Y José pensaba en eso, ¿verdad? Pensaba arreglar las cosas a su manera, pero Dios no se lo permitió. Antes que él, hermanos, tomara esta decisión o que la dejara, el ángel le dijo: no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aunque no se consumó, hermanos, el matrimonio, por razón, hermanos, de que Dios le había hablado a José, lo hizo hasta después, hermanos, que María concibiera y diera a luz al Mesías. Por supuesto que después ella tuvo más hijos de José, lo cual, hermanos, nos confirma que María fue una mujer como cualquiera de ustedes, que pudo, hermanos, traer a este mundo a otros hijos de los que nos registra la Escritura. La pregunta de María estaba motivada, hermanos, por el asombro, ¿verdad?, y no tanto por la duda, por la incredulidad. Porque el ángel, hermanos, no lo reprendió en ese momento como lo hizo con Zacarías. Acuérdense de esa historia cuando Juan iba a nacer. María, sin embargo, aceptó, hermanos, con todo su corazón ser la receptora de un ser que cambiaría el rumbo de la humanidad. Esa es la razón. Ahora, la implicación de la promesa, la pareja, por así decirlo, hermanos, escogida, tuvieron implicaciones en este proceso. ¿Cuál fue la primera implicación? Cumplir una orden. Una orden, hermanos, que los llevaría sin darse cuenta, hermanos, a la ciudad donde se llevaría a cabo la ejecución de la promesa. El gobierno, hermanos, republicano de Roma quedó abolido y Augusto, hermanos, recibió poder militar supremo, el cual llevó a ordenar que todo el imperio romano fuese empadronado, el cual no se trataba de un simple censo, hermanos. El decreto era que cada 14 años lo tenían que hacer. ¿Para qué, hermanos? Para contar a todos y de alguna manera saber cuántas familias había en la ciudad. De ahí que José, como habitante de Judea, tuviera que subir, hermanos, a donde era la ciudad de sus ancestros. Era una opresión romana. Tuvieron que, hermanos, acatarse a esa orden, por demás fastidiosa. La segunda implicación era cargar, hermanos, con su estado de embarazo, un estado completamente crítico. ¿Por qué era, hermanos? Porque era un viaje difícil de más de 112 kilómetros por territorios montañosos. No es como ahorita que tenemos vehículos que inmediatamente podemos estar de un lado para otro.
Pero en ese entonces no, hermanos. Tenían que caminar 112 kilómetros por esos territorios. Y resultó más complicado, hermanos, este asunto de caminar hacia allá, ¿verdad? Porque María estaba a punto de dar a luz. ¿Usted se puede imaginar ese asunto? Es bien cierto que el médico hoy le dice a las pacientes embarazadas: tienes que caminar, tienes que hacer ejercicio, tienes que andar de aquí para allá para que se facilite el embarazo. Pero 112 kilómetros. ¿Se da cuenta? Era completamente complicado. Pero ellos conocían la profecía de Miqueas 2:5-2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y esto los llevó, hermanos, a obedecer no solo al imperio romano, sino primeramente obedecer a Dios. No cabe duda, hermanos, que cuando se quiere, se puede. Porque muchas veces, hermanos, en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, siempre ponemos objeciones, ¿no es cierto? Es que mi trabajo, es que mi familia, es que estoy cansado, es que esto y el otro. ¿Se da cuenta? Pero María, hermanos, y José no pusieron ninguna objeción. Bien le pudo haber dicho José: pues voy a enviar una carta al gobernador para explicarle tu situación y que nos perdone, ¿verdad? O que nos tome en cuenta por esta ocasión, porque pues estás ya a punto de dar a luz. Pero no. Por eso decimos, hermanos, que la profecía se cumplió al pie de la letra, porque ellos, hermanos, estuvieron dispuestos ¿a qué? Dispuestos a obedecer. Dios había fijado el tiempo de ese cumplimiento, no antes y no después. Dios había preparado todo, hermanos. Dice que el reloj divino marcaba exactamente la hora en que esto tenía que acontecer. Y así se cumplió. Belén era una tierra de pastores, sembradío, hermanos, de trigo y cuna de familias reales. Tan grande era la realeza de esta ciudad que el lugar del nacimiento del Rey de Reyes fuera, hermanos, nada más y nada menos en un humilde pesebre, cuando podía haber tenido la facilidad y la oportunidad de nacer en otras condiciones. Pero Dios tenía preparado, hermanos, ese lugar como ejemplo de ¿qué? Como ejemplo de humildad, ¿sí? Como ejemplo de humildad, del cual sería la característica, hermano, real del Mesías. En cierta ocasión Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? A Dios, hermanos, le ha placido tomar en cuenta a sus criaturas al anunciarles grandes acontecimientos. En Belén se hizo el anuncio más grato que ha escuchado y visto la humanidad. Un coro angelical como nunca se ha visto, como nunca se ha oído y como nunca se oirá. La noticia del nacimiento de Jesús ha traído gozo, hermanos, a los hombres que están en su voluntad. Cuando Él dijo: paz en la tierra y en los cielos buena voluntad. Dios es Dios de señales, y lo que Él nos ha marcado y nos ha dado, hermanos, hasta ahora es para que el hombre no se desvíe, no se confunda y pueda llegar, hermanos, directamente a esa meta, a ese lugar donde le esperan los brazos abiertos. Los pastores no se desviaron, hermanos, porque era clara la señal. ¿Cuál era la señal? Hallaréis al niño acostado en un pesebre.
Y esto nos lleva a entender, hermanos, que podían haber muchos niños acostados, pero no en un pesebre. Solamente, hermanos, Él nació de esa manera. No podemos confundirnos, hermanos. Puede haber muchos dioses, pero como Jesús, no hay ninguno. Como Él, no hay ninguno ni habrá otro como Él. ¿Porque qué, hermanos? Porque solamente Él fue a la cruz, solamente Él fue sepultado, solamente Él resucitó. ¿Para qué, hermanos? Para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la razón. ¿Qué nos resta ahora entonces, hermanos? Es buscarle. Es buscar, hermanos, que Él nazca en nuestras vidas. Es buscar que Él, hermanos, venga a nosotros. Porque si es cierto que tenía que nacer en Belén, como dijo Miqueas, entonces, hermanos, su corazón de usted y mío es ese lugar donde Jesús debe nacer. Este Belén, ¿verdad? Este corazón, hermanos, que se convierte en ese lugar donde Él puede venir a nacer. Cuando Dios mandó, hermanos, a su Hijo Jesús al mundo, lo hizo precisamente por eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si Jesús nació en Belén, ¿verdad? ¿Por qué le decían Nazareno? Una pregunta colonial. Lo vemos, hermanos, en esta escritura. En la Biblia Jesús nunca es llamado hijo de José, a menos en una ocasión, ¿verdad? O de Belén, sino de Nazaret. Mateo y Lucas dicen que nació en Belén, mientras que Marcos y Juan dicen que nació en Nazaret. La razón es que solo se basaban por el lugar de sus padres. El nacimiento de Jesús en Belén no es un dato histórico, sino uno teologúmeno, que quiere decir una idea teológica narrada como un dato histórico simplemente. El rey David tenía, hermanos, una realeza, y Jesús no iba a nacer en ese parámetro. Tampoco, hermanos, era un don nadie. Recordemos que Galilea y los galileos tenían una mala reputación en tiempos del Señor Jesús. Galilea era de los pobres y su gente era vista como gente ignorante, pero no eran así. Jesús no vino, hermanos, a este mundo para presumir su origen, sino algo hay claro, hermanos, en los evangelios, es que Él vino ¿para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Él lo dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a quitarnos, hermanos, la arrogancia de ridículas grandezas. Él sabía que el hombre es por demás orgulloso, y ese orgullo es el que divide a las familias cristianas, a las familias de afuera, ¿verdad? Los distancia para siempre. Pero Él vino a eso. Creo que es hora, hermanos, de darnos cuenta que el nacimiento de Jesús es en una ciudad despreciada, en una familia a la que nadie le daba importancia. Es ahí donde Dios entra, hermanos, en la historia de tu propia vida para hacer clara esa forma de nacimiento. Él quiere nacer en nuestro corazón hoy en día. Este mundo tiene, hermanos, solución y tiene salvación, no desde el punto de vista, hermanos, coronario, sino del centro de lo interno, porque acuérdense que Dios, hermanos, conoce tu corazón. Él sabe, hermanos, tu forma de vida. Él sabe que tu vida, ¿verdad?, puede tornarse en una vida religiosa, que solamente llegando a esta época, hermanos, de sembrina, es cuando te nace el deseo de acercarse a Dios, de estar con Él. Pero realmente los tiempos atrás, ¿dónde puedes pasar, hermanos? ¿O dónde la vives? Él desea, hermanos,
tener una relación contigo de lo interno, no de lo externo. Por supuesto que cuando Él entra en lo interno, cambia hasta lo externo. ¿Sí? Nacer en Belén o en Nazaret tal vez no tenga tanta importancia, aunque hay maneras de probar que la ciudad de su nacimiento es Nazaret, por todo lo histórico, hermanos, pero lo que sabemos es que Él nació y quiere nacer. Él nació y quiere nacer. Tenía que salir, hermanos, de ese lugar donde era peligroso para Él. Oseas 11:1. Es cierto que este texto habla, hermanos, de Jacob, Israel, pero la analogía que utiliza Mateo se establece en relación con Jesucristo. Es probable, hermanos, que la estadía en Egipto haya sido breve. Esta cita de Oseas, donde se habla de Dios, concuerda, ¿verdad?, con Israel fuera de ese lugar de Egipto. Mateo sugiere que la permanencia de Israel en Egipto fue más una imagen profética que una profecía literal, como la del verso 6, y que se relaciona, hermanos, con el verso 23 del capítulo 1, Dios con nosotros. Estas imágenes son llamados tipos y apuntan siempre a ese Cristo crucificado. Los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, lo identificaron claramente. ¿Cuál era la razón por la que tuvo que salir de Egipto? Bueno, la historia ustedes lo conocen, la muerte de los niños, ¿verdad? Menores de 2 años. Al sentirse Herodes burlado, dice la Escritura que prorrumpió en esta matanza, según el verso 16. Esto también estaba profetizado, hermanos. Herodes actuó en consecuencia de la profecía de Jeremías 31:15. En el reino mesiánico, Mateo vio, hermanos, la misma descripción de tristeza, amargura, como algo apropiado para ilustrar el lloro similar de las mujeres judías. Con la muerte de todos los niños inocentes de Belén, por orden de este rey malvado, Herodes, en el intento alocado de matar al que debía ser su redentor también de él. Sin embargo, se vio burlado, hermanos, y quería de alguna manera que alguien más no pudiera ocupar su lugar. Tenía que ser nazareno, un ser que sería, hermanos, consagrado al Señor, pero también que sería despreciado, como dice Isaías 49:7, como dice también Isaías 53:2, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y que dice, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y curó nuestras dolencias. Mas nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dios desea, hermanos, en esta mañana, que esta Navidad que estamos celebrando hoy, que de alguna manera podemos, hermanos, concretarlo, ¿verdad?, pueda llegarnos a ese entendimiento, ese conocimiento que solamente se necesita aceptar a Jesús para que la verdadera Navidad se pueda efectuar en tu vida y en mi vida. De lo contrario, pasarán todos los años solamente celebrando una cuestión de costumbre, una cuestión solamente de tradición, pero no un cambio en tu propia vida. El árbol, que espero nunca me lo pongan acá, el nacimiento igual, porque solamente son, hermanos, como algo que la gente puede traer a su recuerdo, traer a su conciencia, pero realmente no es el que puede transformar tu vida. El único que puede, hermanos, hacer feliz al ser humano es Jesucristo naciendo dentro de él. Y es por eso que en esta noche, en esta mañana,
Él quiere venir a darte una verdadera Navidad. Él quiere nacer en tu corazón, pero es necesario que tú le abras tu corazón para que Él nazca ahí. Amén, hermanos. Oramos. Bendito Dios. Son tantas las cosas que hemos pasado, que hemos vivido. Y nos damos cuenta, Señor, que a la luz de tu palabra solamente hay un camino para llegar a ti: el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que un día, Señor, vistes a una muchacha hermosa, a una muchacha pura, sin pecado, de la cual, Señor, te apoderaste de ella, fijaste en ella tus ojos y dijiste: esta es la persona en quien debo posesionar a mi hijo. Sin duda alguna, Señor, todo estaba escrito. Lo tenías planeado, Señor, por causa del hombre, porque no querías que el hombre, Señor eterno, pudiera seguir haciendo sacrificios nulos para salvar su pecado, para salvar su alma y cubrir su pecado, sino tú quisiste, Padre Santo, hacer un solo sacrificio, pero fue cruel, Padre eterno, lo que tu hijo vivió. De verdad, Señor, desde su nacimiento, cuántas cosas pasaron. Fue perseguido, fue atentado de muerte. Sin embargo, Señor, sus padres pudieron obedecerte y protegerlo para sacarlo de ese lugar y llevarlo a un lugar seguro. Cuando llegó el momento, Señor, de enfrentarse a ese sacrificio vicario, realmente, Señor, también fue duro. Desde el comienzo, Señor, de su vida, Padre eterno, sabemos, Dios, que tenías pensado en mi persona y en la persona que están, de las personas que están aquí, de mis hermanos también. Por eso, Padre, yo te doy gracias porque un día veniste a nacer en mi corazón. La verdadera Navidad llegó a mí, Señor, dándome esa salvación y esa vida eterna que ofreces en tu palabra. Y eso es lo que quieres hacer, Señor, con tu pueblo siempre. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que cada día, Padre Santo, que pasa, nos acercamos más a ti. Pero ¿cómo, Señor, está nuestra vida? ¿Acaso está segura, Señor, de nuestra salvación? ¿Acaso podemos decir, si yo no vivo más en esta tierra, me voy contigo, estoy contigo? Eso solamente se hace o se cumple con la verdadera Navidad, esa natividad, Señor, tuya en nuestras vidas. Por eso, Padre, en esta hora, tú que has hablado a los corazones, Señor, de este pueblo tuyo, de esta congregación, has tocado las vidas, Señor, hazla manifiesta en esta hora. Y permite, Padre Santo, que haya un reencuentro contigo de los que aún, Padre Santo, estaban cabizbajos, pero que haya un verdadero nacimiento en aquellos que tú no has nacido en su corazón. Muchas gracias, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre. Quiero que sigan orando, hermanos. Yo quiero hacer una invitación en esta hora. Si tú has escuchado el mensaje y has visto que tu vida aún todavía sigue las costumbres y las tradiciones, pero no ha habido un verdadero nacimiento en tu corazón, tal vez hayas asistido o estés asistiendo a alguna congregación, pero todavía no ha nacido Jesús en tu vida y estás aquí, yo quiero invitarte
que abras tu corazón y le digas a Jesús: Señor, ven a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. Yo quiero también pasar las Navidades juntos contigo. Estás aquí y has escuchado el mensaje, quieres hacer un compromiso con Jesús, no conmigo, sino con Él. Yo te ruego, te suplico que levantes tu mano y digas: pastor, yo quiero hacer ese compromiso con Jesús. Quiero que Jesús nazca en mi corazón. ¿Alguien va a tomar esta decisión? De los que estamos aquí, ¿alguien todavía no ha aceptado a Jesús? ¿No se ha manifestado un nacimiento en su vida? Yo le ruego que levante su mano y me manifieste. Yo quiero orar por usted. Yo quiero pedirle a Dios que Él ayude ese camino que usted va o está eligiendo hoy. ¿Alguien lo va a hacer? Felipe, Dios te bendiga. Vente acá adelante. ¿Alguien más? Es posible, como dije un momento, que estás asistiendo a una congregación, pero todavía Jesús no ha nacido en tu corazón. ¿Alguien más lo va a hacer? Dios te conoce. Dios sabe de tu vida. Dios sabe cómo estás viviendo hoy. No te resistas al llamado de Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén, gloria a Dios. Vente, Mila. ¿Alguien más? Vente, hermano. Dios está tocando los corazones de estos jovencitos. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere hacer esta decisión? No pase ese tiempo, no desperdicie esta oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. La vida no es tuya ni mía. La vida le corresponde a Dios. ¿Estás aquí y quieres hacer un compromiso con Dios? Vente acá adelante. Dios te va a tomar en cuenta y te va a tomar de la mano para que perdure esa decisión en ti. Muy bien. Si no hay más, acuérdense que Dios no obliga a nadie. Dios siempre es caballeroso y siempre te hace la invitación. Y damos gracias al Señor por estos muchachitos y por Felipe que está con nosotros. Quiero que repitan conmigo esta oración. Es una oración de fe, ¿verdad? Quiero ayudarles a que encuentren esa oración y esa relación con Dios. Repitan conmigo: Señor, te doy gracias porque me has comprado con tu preciosa sangre. Hoy, Señor, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Tómala, Señor. Hazla tuya para que yo pueda vivir esa vida que tú quieres. Perdona, Señor, la vida que he llevado, pero desde ahora me comprometo a serte obediente. Muchas gracias. Recíbeme como tu hijo y dame la oportunidad de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Terminamos la oración. No se vayan, terminamos la oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque has tocado el corazón de Felipe. Yo sé, Padre Santo, que él ha luchado en su forma de vida. Tú lo conoces, Padre Santo, y sabes cómo, Señor, él ha vivido. Pero hoy, Señor, reafirma esa fe en ti, Padre eterno. Y él quiere, Señor, que tú le ayudes, Padre Santo, a caminar contigo. Aleja todo, Señor, mal de su vida. Todo aquello, Padre Santo, que esté estorbando, Señor, su crecimiento, su acercamiento hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo el daño, el mal que cause este enemigo en su vida. Muchas gracias por su vida. También, Señor, está Mila, una pequeñita, Padre Santo, que hoy te recibe como su Señor y Salvador. Así públicamente, Señor, porque dice la Biblia que de los valientes es el reino de los cielos. El reino se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan.
Y hoy, Señor eterno, Mila, Señor, ha sido valiente para decirte: Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón. Conserva esa confianza, esa fe, Señor, en ella, aún a su corta edad. Y permítele, Padre Santo, que se desarrolle en la vida espiritual, crezca, Señor, para servirte y adorarte. Pero también tenemos aquí, Señor, a Manuelito, un muchacho, Señor, también que con valentía, Señor, ha pasado aquí, Señor, al frente y te ha confesado, te ha dicho, Señor eterno, de su vida. Es un jovencito, Señor, pero sabemos que puede dar mucho por ti, que puede ser un guerrero de oración, puede ser un siervo tuyo, Señor. Prepáralo, capacítalo, Señor. Dale la oportunidad, Señor, de servirte en el ministerio, Señor, de adoración a tu nombre. Y gracias, porque hasta aquí lo has bendecido. Yo sé, Señor, que hay hermanos que están luchando allá. Hay jóvenes que están luchando ahí en sus asientos, que no han podido pasar, Señor, pero te rogamos que confirmes, Padre Santo, esa fe en ellos y que les ayudes a tomar una decisión lo más pronto posible. Muchas gracias, Señor. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Les podemos dar un aplauso a ellos? Pueden sentarse. Pueden sentarse, gracias.